buenos días, bienvenidos aquí Dante Palma en un nuevo episodio de No Estoy Solo. Me acompaña Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. Ustedes nos escuchan a través de www.larz.com.ar, también a través de mi canal personal, youtube.com/palmadante, las redes sociales para comunicarse, Facebook No Estoy Solo, Twitter no-estoy-solo, Instagram No Estoy Solo Radio. Les mando un abrazo a todos los que nos escucharon en esta especie de emisión especial que hicimos el domingo a propósito del cierre de las listas, que al final en realidad no fue cierre porque al final se cerró el lunes, pero mucha gente a través del canal se sumó. Hicimos transmisión en vivo por primera vez, porque yo soy muy inútil con esto, pero bueno, aprendí y armé algo en vivo y se enganchó mucha gente. Y además, bueno, obviamente el programa quedó ahí colgado, así que después lo vieron unos cuantos miles, ¿sí? Sí, no sé si llegó, sí, creo que llegó un par de miles. Así que les agradezco, y también a los que interactuaron, mandaron mensajes. Yo tenganlo presente siempre eso, el canal, la función del canal es esa, contenido que no entra en el programa de radio, además de cosas específicas como cursos y eso. Al mes que viene les voy a empezar a hinchar las bolas con el curso nuevo que estoy armando sobre Maquiavelo y algunas cositas de esas, así que bueno, no me voy a extender, pero bueno, siempre los invito a que se suscriban y que es gratuito, y que bueno, que si puedan a su vez hacer alguna colaboración económica con alguna suscripción paga o anotarse en alguno de los cursos que hay, también se agradece. Bien, a ver, una semana con varias cosas. Justo yo mencioné Maquiavelo, entonces ya me daba el puente para contarles que el editorial de hoy, ya que justamente estoy leyendo bastante Maquiavelo, releyéndolo en realidad, por lo menos El Príncipe, se me ocurrió hacer una conexión entre algunos consejos que da el señor Maquiavelo al Príncipe y lo que ocurrió justamente en el cierre de listas, pero en particular en lo que es La Libertad Avanza, porque ya habrán escuchado seguramente muchos analistas, es evidente que hubo una decisión de a lo que es considerado como el espacio de las fuerzas del cielo, que se referencia en Santiago Caputo y después, bueno, algunos personajes ahí mediáticos bastante radicalizados. Bueno, los dejaban afuera los muchachos. Le metieron uno por ahí, pero no, claramente fueron postergados por lo que podíamos llamar una lista casta pura, hacerse análisis de sangre, sale 100% casta, claro. Usted imagina, a vos te dice que venía a hacer una revolución libertaria contra la casta, la política, el Estado y el peronismo, y tenés que votar a Santilli, a los Menem, o a los Menem que te hacen la lista contra Pareja, junto a Pareja, y que te pide que votes a Santilli y a Ritondo. Y claro, te debe costar, te debes sentir medio sonso cuando te miras al espejo. Si yo venía a hacer la revolución libertaria y estoy votando a Ritondo. Bueno, a ver, digo, la política son sapos también. Como definición, no sé si es la más precisa, pero la política es un largo camino de ingesta de sapos. Así que, bienvenidos muchachos, abran la boca. No será ni la primera ni la última, pero bueno, a mí me parecía, más allá de las chicanas, que si bien es verdad que en todos los espacios uno devora sapos, claro, cuando tu ejemplaridad o tu pretendida ejemplaridad tiene que ver con lo moral, y me estoy refiriendo a Milei claramente, si cuando tu discurso se apoya en la moral, en un desprecio por la rosca, en la política entendida como engaño, etcétera. Y bueno, ahí tenés más dificultades al momento de por lo menos dar razones frente a tu tropa, que te toma como un referente moral. En otros espacios la moralidad no está tan presente, o no es la primera columna de tu construcción.
eso no quiere decir que sean inmorales, pero yo digo el tipo de discurso, no es un discurso de la moralidad presente. Acá estamos nosotros los buenos frente a esos que son los malos, los ladrones, los cosas, los putos, los mandriles, los cosas. Bueno, en otros espacios no está eso tan presente, o no en todos. Así que bueno, vamos a hablar de eso, de un poco la metáfora, tomando ejemplos de Maquiavelo, el león y la zorra, ¿sí? A veces el león también como la fuerza, pero la zorra como el engaño, el juego que hay ahí. Y también la cuestión de los soldados, de las fuerzas del cielo, la famosa frase de los macabeos, ¿no? Esta de que no, para la victoria no importa la cantidad de soldados, sino la fuerza del cielo. Bueno, parece que hay que invertirla. Parece que importan los soldados y no importan tanto la fuerza del cielo. Hay como un giro de lo místico a lo terrenal. En fin, eso va el editorial del día de hoy. Escuchemos el audio del municipio de Merlo y luego les sigo hablando de lo que vamos a hacer en esta próxima hora. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Bueno, y estamos viendo, esta semana estuvo muy impregnada de la cuestión de esos cierre de listas. Hay mucho conflicto también con la decisión de la Libertad Avanza de poner al comisario al frente de la tercera sección. Claramente, digamos, una línea, o claramente una señal de que si te vamos a llevar la campaña a mostrarte todos los días un robo, un saqueo, una cosa, y todos los días va a estar hablando el policía, el excomisario, diciendo todo lo que hay que hacer, y a su vez Kicillof avanza y echa a 24 policías a los cuales se los acusa, ¿sí? de ser parte, no sé si de un complot desestabilizador, pero sí, digamos, por lo pronto de hacer política, de ser colaboradores de Bondarenko. Sí, se habló directamente de complot policial. Así que imagínense, esto viene viene pesado, va a venir pesado en las próximas semanas. Así que recuerden, obviamente se va a escuchar mucho el nombre de el señor Bondarenko. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, le decía, bueno, a nivel económico también lo habrán escuchado. Hay como denuncias con buen fundamento de cierta mala praxis del gobierno. El gobierno ha hecho un desastre con el tema de letras, o por lo menos en todo caso hubo mala comunicación con los bancos, canjeó unas letras por otras, o pretendió hacerlo, los bancos se quedaron con los pesos, eso metió muchísima presión sobre el dólar. Después entonces quisieron subsanar eso, pusieron otras letras donde tuvieron que aumentar un montón la tasa, y eso, para no entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero es decir, si vos le tenés que ofrecer tasas, fueron distintas y fueron avanzando, aparte hay que tener también en cuenta tasas de caución. Bueno, es complejo el asunto, pero en algún momento se habló de tasas que subieron al 45, al 60, al 70, al 80. Claro, con una inflación proyectada de, vamos a decirlo así, de menos de 2 puntos por mes, si vos le tenés que dar a los bancos en algún momento eso, tasas de 60, 70, 80%, o sea, les estás diciendo, o los bancos te están diciendo, che, mirá que la veo negra, veo que no vas a poder sostener el precio del dólar, entonces me tenés que ofrecer un montón de tasas para que yo no vaya a comprar dólares y me quede en pesos, digamos. ¿Sí? A su vez eso también genera un desequilibrio en la economía, porque si las tasas son muy altas, entonces después los préstamos son muy altos, entonces eso frena la economía. Ya también se habla de un freno. Hubo un gran repunte después de una caída enorme, y ahora ya estamos hablando de una economía que está como en una meseta. Así que el gobierno enfrenta, yo sigo pensando, escucho
escucho a algunos periodistas claramente opositores que están todos los días anunciando que mañana es la catástrofe, mañana es la catástrofe. Como siempre, yo creo que confunden análisis con deseo. Yo creo que esto no se sostiene. Lo que sí me parece que la catástrofe no es mañana. Yo escucho a algunos muy conocidos que hablan de que el gobierno no aguanta 30 días hábiles. No sé qué. Quizá tienen razón, me estoy equivocando yo. A su vez, si eso es cierto y si eso sucede, el gobierno corre riesgo de perder la elección. Así que me imagino que van a utilizar todos los tipos de recursos y estrategias financieras, aunque más no sea generar una deuda insólita y llevar las cosas a un lugar que el día posterior a la elección va a explotar, pero me parece que va a tratar de mantenerlo y lo van a lograr. Pero bueno, ustedes saben que de acá yo no me sumo. Tengo la suerte de no tener un micrófono todos los días. Claro, cuando uno tiene un micrófono todos los días, no solo dice pelotudeces, sino que además tiene que mantener la atención. De gente que además está acostumbrada y exige todo el tiempo que le den la noticia catástrofe del día, ¿no? Mañana esto explota, mañana esto explota, mañana esto explota. Y es curioso porque toda la gente que escucha eso y cada vez que llega mañana y no explota, lo sigue escuchando al tipo que le dice mañana explota. Claro, alguna vez va a explotar. Entonces, tipo decía, no te dije que explotaba. Y sí, pero la concha de tu hermana me lo dijiste durante 500 días. Sí, entonces, bueno, yo también le voy a decir eso. Yo creo que esto va a explotar, decir que, porque no se sostiene, va a explotar. A ver, que las condiciones macroeconómicas actuales no se pueden sostener, eso es lo que yo creo. Como mínimo, después quizá también explota, ¿no? Pero que lo que estamos viendo a su vez de la suba del dólar, bueno, son un montón de indicios, pero eso, quien lee un poquito más la economía de la macro a la micro ve que hay cosas que el gobierno va a cambiar, o va a estar obligado a hacerlo si no quiere tener un problema grave y que otras variables se le vayan de las manos. Bueno, en fin, no vamos a hablar más de colegas porque igual nunca me citan. Yo sé que me leen porque siempre que hago un editorial el lunes, el martes, el miércoles veo que esa gente está hablando cosas que yo dije. Tampoco es que yo diga muchas cosas originales, así que no quiere decir que me estén robando todo el tiempo a mí, pero alguna creo que seguramente me roban. Pero bueno, ustedes saben acá como es un espacio de la lepra, que no se puede, al leproso no se lo puede nombrar, ni se lo puede citar, ni se lo puede llamar y eso, bueno, está bien, son las reglas del juego. Me da un poco igual así como de risa, decir, mira cómo me escucha. Disculpe, es un poco de narcisismo, ¿no? Me lo merezco, un poquito más. Bueno, en fin, no les dije que en la segunda parte del programa tenemos una entrevista, si no me equivoco, es la última que otorgó Houellebecq, pero es una entrevista muy interesante, es un Houellebecq que habla de todo. Habla del cristianismo, habla del islam, habla de Trump, habla de cómo es escribir. No se lo pierdan. Habla de la inmigración. Bueno, es el Houellebecq que nos gusta a todos, pero condensado en una muy buena entrevista. Para los que nos escuchan en la radio, les voy a leer la mitad. Y para los que nos ven en YouTube, se las leo entera, o casi entera, porque en realidad voy a hacer un recorrido porque es muy larga en realidad fue una entrevista que se hizo durante 24 horas en distintas partes y bueno, que finalmente en una revista danesa la acaban publicando. Así que no se pierdan la segunda parte con Houellebecq. Me estoy extendiendo demasiado. Vamos a escuchar el audio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Más zorra que león, más soldados que fuerza del cielo. Se suele citar a Maquiavelo como el primer pensador que separa la
la moral de la política en un quiebre que nunca más iba a poder suturarse. Ya no se trataría de, entonces, gobernar según el bien y los principios de la moralidad, sino de meramente sostenerse en el poder. De las reflexiones acerca del rey filósofo, pasábamos a los consejos concretos a un gobernante que tiene que lidiar con la fortuna y, por sobre todo, con los hombres, que por naturaleza están lejos de ser ángeles. Aunque una lectura algo más a fondo otorgaría algunos matices, especialmente de otros textos. Uno siempre cita al Príncipe de Maquiavelo, pero en otros textos parece que ahí podríamos matizar algo, esa interpretación que lo ubica a Maquiavelo como el genio del mal que utiliza esta idea de que el fin justifica los medios. Bueno, pero una de las claves, en todo caso, de la interpretación de Maquiavelo, por lo menos más tradicional, es el giro que él le da al concepto de virtud. Porque para el autor del Príncipe, el líder virtuoso no es el que siempre actúa conforme al bien, como se pretendía o se entendía en la antigüedad, sino que el líder virtuoso en realidad es el que sabe adecuarse a las circunstancias. Eso significa a veces hacer el bien y a veces hacer el mal. Entonces, el príncipe debería tratar de regirse por las mejores leyes. Eso lo dice Maquiavelo, ¿no? Pero hay momentos donde tendrá, por ejemplo, que imponer condiciones por la fuerza. O sea, finalmente, o al principio, en todo caso, lo que hay es la fuerza, es el poder. Si hay mejores leyes, si están las mejores leyes, valga la redundancia, mejor. Pero al principio de todo está el poder. Y a veces hay que usar el poder. Discutiendo con Cicerón, Maquiavelo indica que el príncipe puede obrar como hombre o como bestia. Y que, otra vez, aunque es mejor actuar como hombre, o sea, como lo primero, muchas veces se ve obligado a actuar como lo segundo, es decir, actuar como bestia. A su vez, en tanto bestia, si quieren, el príncipe puede utilizar la fuerza como el león o el engaño como la zorra. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto? ¿A dónde vas con todo esto? Bueno, esta larga introducción viene a cuento de las consecuencias políticas que se han seguido los días posteriores y todo lo que ocurrió esta semana al cierre de las listas de la provincia de Buenos Aires, especialmente haciendo foco ahora en lo que se llama la alianza de la Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza y el PRO. Y en particular estoy haciendo referencia a la decisión política de los armadores de la alianza, Karina Milei y Sebastián Pareja. ¿En qué aspecto en particular? Bueno, a la decisión de, podemos decir así, postergar al espacio juvenil conocido como las Fuerzas del Cielo y que estarían conducidos por Santiago Caputo. Ustedes escucharon seguramente mucho de esto en estos días, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser, bueno, ¿acaso el león, jugando un poco ahora con Maquiavelo, tensando un poco las comparaciones, ¿acaso el león ha entendido que a veces debe ser una zorra si lo que quiere es permanecer en el poder? O sea, la selección de los armadores y la decisión de dejar de lado a los sectores más radicalizados, estos sectores juveniles, bueno, en fin, parecería ir en esa dirección. Es como si, como si el mileísmo se hubiera dado cuenta de aquello que el extinto Frente de Todos nunca entendió. Esto es, que lo que te sirve para ganar una elección puede que no te sirva para ejercer el poder, o para administrar, o para gobernar. Incluso, hasta podría interpretarse como un gesto de madurez política me refiero, casi institucionalista si quieren, como para exagerar un poquito más, digamos, ¿no?
quizás está un poco exagerado, pero a ver, Milei habría entendido que no puede, digamos, no puede gobernar a decreto y veto como estuvo gobernando estos 18 meses y que necesita una fuerza propia en el Congreso. Al menos, digamos, capaz de reunir no va a adquirir, digamos, quórum propio, ni mucho menos, pero al menos con la capacidad de reunir las voluntades para apoyar esos eventuales vetos impulsados, o que le impone la oposición, y también frenar cualquier eventual intento de juicio político en el futuro, si es que lo hubiera. Sería a su vez, a ver, esto fíjense es interesante, digamos, como el movimiento inverso si lo comparamos con la inacción y el capricho, diría yo, con que decidió no negociar, me refiero al gobierno, y recibir un golpe en el Senado, esto fue algunas semanas atrás, ¿sí? Frente a gobernadores que tenían toda la voluntad negociadora, pero que frente a la ausencia de interlocución, digámoslo así, bueno, no le quedó otra que mostrar los colmillos. Si no me entendés, si no sé ni a quién llamar, bueno, vamos a votar en contra. Dicho esto, a ver, otros interrogantes aparecen. ¿Puede jugar a la zorra? Es decir, o sea, utilizar las prácticas propias de la política, entendiéndose por tal distintas formas del engaño. Quien ha hecho de la antipolítica su leitmotiv, pero sobre todo, quien ha hecho del discurso moralista una columna vertebral de su figura y de su gobierno. ¿Se entiende? Si vos hiciste toda una, digamos, te estructuraste a partir de un discurso moralista, podés jugar a la zorra, es decir, los engañé, ahora estoy transando, sí, ¿se puede? Se los digo de otra manera también. A ver, jugar a la zorra, aliándose con figuras de la casta, como los Menem, Santilli y Ritondo, o dejando, si quieren también, el armado de un tipo como Pareja, están saliendo un montón de audios donde hasta hace 2 años apoyaba otra cosa, en fin, lo de siempre. Digo, hacer eso, está bien, a ver, puede redundar en una buena performance en la provincia. Eso de buena, bueno, en todo caso después lo discutimos, pero probablemente le vaya bien, aun cuando quizás pierda, pero va a sacar una buena cantidad de votos, eso está claro. Así que eso seguramente va a ocurrir. Pero la pregunta es, pero esa buena performance, ¿en cuánto resiente, simbólicamente digo, a la figura del presidente en la opinión pública, pero especialmente en sus seguidores más cercanos, en lo que podemos llamar las fuerzas del cielo, ¿sí? Es más, podríamos pensar que si la moralidad es una de las columnas vertebrales de Milei, la otra es una supuesta superioridad desde la perspectiva del conocimiento, ¿sí? Superioridad cognitiva. Esto, a ver, se ve, creo yo, claramente en esa obsesión que él tiene contra los mandriles, que en realidad es como una disputa más de nicho académico, probablemente de quien siempre se sintió despreciado en la facultad por sus pares. Ahí está el anarcocapitalista un tipo que profesor de segunda o tercera línea, ¿no? Y entonces, digo, esta obsesión es lo que lleva todo el tiempo a intentar demostrar que su teoría y su capacidad están por encima de sus adversarios. Entonces, ahora que gobierno, les digo mandriles y, en todo caso, esto se evaluará al final del mandato, ¿no? Quizás el que ríe último ahí, en fin. Y claro, a ver, allí encontramos un problema porque una de las 2 columnas debió ser sacrificada en el caso Libra. Lo dijimos aquí varias veces, lo dijimos el primer día en realidad, incluso. O Milei aceptaba ser un estafador, es decir, un inmoral, o aceptaba ser un incapaz e ignorante al cual habían embaucado, pero a su vez lo habían embaucado en el tema donde dice ser un experto. Vamos a decirlo más simple, o ladrón o boludo, digamos. No quedaban opciones de ahí, ¿sí? Claro, ahí lo vimos, me acuerdo, creo que fue la entrevista con Jonathan Viale. Bueno, su narcisismo hizo que apenas pudiera balbucear,
algo del orden del engaño, porque no le quedaba otra, si no es un estafador. Es decir, si no, perdés el gobierno y hasta quizás vas preso. Así que algo llegó a balbucear, de modo que, digamos, si la hipótesis de estas líneas que yo le estoy leyendo ahora es correcta, a ver, resentida la columna de la superioridad de su conocimiento, porque un gordito norteamericano lo engañó, digamos. Y si a su vez agregamos una serie de mala praxis económica, como mínimo en las últimas semanas, algo de esto ustedes habrán escuchado también, bueno, digo, y si son dos columnas, te queda la columna de la moral. Es decir, bueno, me engañaron, sí, a ver, sí, sé de economía, pero bueno, ahí fui medio tonto, no la vi, bueno, en este caso, pero yo soy una figura moral. Yo soy una figura moral, especialmente frente a los otros, etc. Ahora, claro, erigirse como figura moral junto a determinadas figuras de la provincia de Buenos Aires, otra vez, sean del PRO, sean heridos, sean buscavidas de la política, que utilizan sellos para alcanzar grados de poder, bueno, no sé si parece el mejor plan, digamos, algunas fotos con determinados tipos. Y especialmente porque la cuestión de la moralidad es relevante en los sectores jóvenes que lo siguen, hasta casi por cuestiones generacionales incluso. O sea, Milei es para ellos un ejemplo. No por su anarcocapitalismo, si quieren, no tanto, o no exactamente por eso, creo yo, sino por sus condiciones de líder disruptivo y por su afrenta, ¿sí?, contra la corrupción de los políticos, el Estado, el peronismo, la casta, lo que ustedes ya saben, ¿no? Pero eso es un líder desde lo moral. Claro, entonces a esos chicos se les está pidiendo que continúen la revolución libertaria, si quieren, revolución libertaria contra el peronismo, votando a Ritondo y a Santilli. A ver, digo, en política todo es posible, ¿sí? Pero hay que tener mucha tolerancia en la garganta y en el esófago para deglutir semejantes esfuerzos, con todo respeto por ellos, digamos, ¿no? A ver, todo es muy pronto, pero pareciera... Esto es interesante, porque en realidad, fíjese que pareciera casi como un movimiento inverso al del kirchnerismo post-nacimiento de la Cámpora. Un párrafo nomás sobre esto. Porque ustedes se acordarán, cuando fue creada la agrupación después de la muerte de Néstor, de ahí 2010, 2011, justo después se da que gana la elección, ¿sí? Se acelera el proceso famoso también que se decía de Perón, del trasvasamiento generacional. Bueno, que en este caso evidentemente le quedó grande por lo menos a la gran mayoría de sus protagonistas. Quizás no a todos, pero sí a la gran mayoría. Claro, y aquí sucede lo contrario, ¿no? Que es muy curioso. O sea, el empuje de sectores juveniles, que son los sectores que más lo apoyan a Milei, esto se ve en cualquier encuesta, son postergados. O sea que en la jerga, llamemos anarco-libertaria, el trasvasamiento generacional inverso traslada, digamos, el poder de los jokers jóvenes, individualistas, enojados, a la casta de viejos meados y transeros. Es un trasvasamiento generacional inverso. Muy curioso. Bueno, por supuesto, a ver, la decisión ha generado ruido interno, como se conoce en la jerga. A mí no me gusta esa idea del ruido, pero creo que lo entienden y lo entendemos todos. De hecho, yo esto no sé, no manejo información de ahí, pero todos hablan de una... O se habla hasta de una posible ruptura del Triángulo de Hierro, con un Santiago Caputo desplazado. Eso habrá que verlo. Igualmente, si este fuera el caso, creo que sería un grave error, porque, como le dice Carlos Pagni a Caputo, digamos, el mago del Kremlin, me parece un buen apodo, además, es la cabeza que está detrás, y me parece yo, de todo ese espacio, quien mejor comprende el clima de época y la oportunidad. Es la cabeza, es la estrategia ahí. Y es quien verdaderamente la vio, me parece a mí. Insisto,
sin manejar detalles de la información y de la cocina, de cómo se generó todo, tengo esa intuición. Y a su vez, si bien, insisto, no lo sabemos, bueno, la confirmación de las broncas o de las supuestas broncas internas las vemos cuando, llamativamente, desde la cuenta de Karina Milei aparece, estoy hablando de Twitter, un mensaje en el que se dice que no aceptar las decisiones del armado de las listas es ir contra el presidente. Ni siquiera contra ella o contra Pareja, es ir contra el presidente. O cuando alguna de esas tránsfugas que viven en los canales de televisión exigen lealtad y verticalidad al partido que se jactaba de llevar librepensadores y fomentar leones en lugar de ovejas. Maquiavelo afirma que las mejores leyes se sustentan con las mejores armas, en un sentido literal, armas. A su vez, armas que deben ser propias y estar en manos de los súbditos del príncipe, y no de mercenarios, como ocurría en la Italia de esa época. Pues si este fuera el caso, es decir, si las armas que defienden el gobierno, digamos, están en manos de los mercenarios, siempre se va a depender de ellos. Es decir, en última instancia se va a depender siempre de tipos que tienen un precio y que encima en algunos casos tienen un precio muy bajo. Y he aquí el problema, porque con este giro el mileísmo acaba de invertir la famosa frase que repite Milei todo el tiempo del libro de los macabeos, ¿no? ¿Para qué? Para reconocer que ahora la victoria ya no depende de las fuerzas del cielo, sino de la cantidad de soldados. Se trata, quizás, no sé, de un giro de lo místico a lo terrenal. Una aceptación de que la política todavía, al menos en parte, todavía necesita al menos algo de territorio. Claro, ustedes preguntarán, ¿y los soldados propios que exigía Maquiavelo como garantía para que el príncipe pueda sostenerse en el poder? Esa te la debo, amigo. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros
podamos dialogar con la historia. Encontré una entrevista a un amigo de la casa, el señor Michel Houellebecq, ¿sí? De quien hemos hablado muchas veces, hemos hecho la sección de literatura, bueno, hemos compartido también alguna que otra entrevista de hace algunos años, hemos hablado de sus libros. Esta es una entrevista calentita, probablemente quizás la última que haya dado, salió hace un poquito más de un mes. Fue con unos periodistas daneses y es una entrevista muy, muy larga, así que yo la corto un poco. Para los que nos escuchan en la radio, además de ese poquito, la corto a la mitad, y para los que nos ven a través del canal, ahí sí, leo entera, con la excepción de esos recortes que he hecho, que me parecían que iban a extenderlo demasiado. Por supuesto, si rastrean bien, la van a encontrar. Yo la saqué de la página personal de Alejo Shapire, que hizo la traducción, ¿no? del francés. Así que ahí la pueden encontrar. Es muy interesante porque habla de todo Houellebecq. Cuando en general en las entrevistas él es medio parco, a veces está con un grado de alcohol demasiado grande en sangre. Bueno, en fin. Pero esta salió bien. Los periodistas son Anders Ellersdam y Adam Poulsen. Fueron a su vez como varias entrevistas a lo largo de 24 horas, estilo Houellebecq, ¿no? El medio para el cual salió es Information y se reunieron en París. A ver. Dice, bueno, arranca ahí, saltea un poquito. Dice, bueno, se escribió que muchas de sus novelas pueden leerse como un largo comentario sobre el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. ¿Podría explicarlo un poco más? Ese fue parte del intercambio que habían tenido antes de arreglar la charla. ¿Y por qué esa novela? Ahora ustedes se van a... el cuento, perdón. Dice... bueno, empecé a escribir novelas en una época en la que sentía que todos fingían significar algo y creían en algo. Soy de esas personas que no creen en nada, así que asumí el papel de quien dice, no, eso no está bien, lo que crees no es verdad. Como en Hans Christian Andersen, el rey está desnudo. De ahí viene, ¿no? La famosa frase. Es una lucha que se libra en todos los niveles, incluso en la vida laboral. Por ejemplo, en el sector de las tecnologías de la información fingen pasión por ellas, pero son extremadamente aburridas. La mayoría de la gente se aburre. Cuando era joven, también era común que algunas mujeres se vieran víctimas de opresión sexual, aunque en realidad eran víctimas de que nadie las deseaba. Hay ciertas creencias, un sistema de creencias y nociones. He sentido que debo asumir el papel de destruir estas creencias que la gente tiene para hacer la vida aceptable. La diferencia con el cuento de hadas de Hans Christian Andersen es que el niño no es consciente de que está provocando un desastre. En todo caso, bueno, si quieren, vayan a releer el cuento. Pero se entiende a dónde va, ¿no? Se quiere decir porque el niño es inocente. Es inocente y simplemente dice la verdad. Digo la verdad, pero sé que conduce al desastre. No es bien recibido. Entonces lo haces con plena conciencia de que tendrá consecuencias. Sí, y lo hago porque me da la gana, dice Houellebecq. ¿Por el bien de la verdad? Sí, por la verdad. Sí, pero soy consciente de que también me traerá problemas. El niño no lo sabe. Ha sido un factor clave en mi escritura que la gente que me rodea tenga una percepción errónea de las cosas. En francés dicen mettre le pied dans le plat. Debe ser como, supongo, como meter los pies en el plato. Para decir las cosas sin rodeos. Y eso fue lo que hice en mi primera novela. Bueno, en el cuento de hadas de Andersen, la sinceridad del niño lleva a todo el pueblo a comprender la ilusión. De hecho, desencadena una especie de revolución. La gente grita que el rey está desnudo. ¿Tiene el mismo efecto decir la verdad? Aún no he desatado una revolución, dice, pero sí he provocado reacciones de gente que dice, sí, yo también lo veo así. Me ha dado motivos para creer que quizás no era tan anormal pensar así. Nos preguntamos si esto también aplica a su novela Sumisión, novela de la cual hemos hablado, pero ahora vamos a conversar un poco más, que trata sobre la toma del poder por los musulmanes y la islamización de Francia en un futuro próximo. Ese es el tema de la novela. Esa novela se publicó el 7 de enero de 2015, justo el mismo día en que islamistas armados perpetraron un atentado
terrorista contra la redacción, ustedes recordarán, famosa, de la revista satírica de Charlie Hebdo, en el que murieron 10 personas. Entre los muertos se encontraba un amigo de Houellebecq, el economista Bernard Maris. Puede que la novela no haya desatado una revolución, pero esa es una de las obras literarias más controvertidas de la literatura europea de los últimos 10 años. Yo me atrevería a decir un poquito más también. Bueno, dice, con su misión es diferente, es como una granada de mano que se activa lentamente, se ríe Houellebecq. Todavía no hemos llegado a este punto en Francia, pero la situación probablemente sea como el principio de la novela. Les digo rápidamente, él plantea en un futuro próximo del 2015, no me acuerdo si lo hace lo lleva al 2022 o al 2024 como el futuro, que se presenta un partido islamista, se presenta a las elecciones y está contra Le Pen y contra los socialistas y llega al balotaje contra Le Pen por unas décimas y finalmente entonces lo que hace los socialistas terminan apoyando a los islamistas para no apoyar a la ultraderecha. ¿Les suena? Bueno, eso habla Houellebecq. Por eso digo que es mucho más polémico y de los últimos 10 años, mucho más. Bueno, y hoy en día ya no hay franceses que crean conveniente imprimir este tipo de caricaturas. Los jóvenes en particular son muy críticos, no ven motivo para criticar al Islam y les resulta absolutamente insensible que alguien lo haga de todos modos. De ese modo los asesinos han ganado. Caricaturas de este tipo simplemente ya no se hacen. Es un proceso lento, pero así van las cosas. ¿A qué proceso se refiere? Es un claro movimiento de adaptación hacia más Islam. Por supuesto es difícil predecir qué ocurrirá y cuándo, pero la dirección es clara. No creo que el cristianismo tenga futuro en Europa. ¿Lo lamentas? No, no lamento nada. Dice, no cambia mucho para mí. Sería un poco ridículo decir que lamento algo cuando yo mismo no creo en Dios. La cuestión es que Dios ha muerto, nosotros mismos lo hemos matado, como dice Nietzsche, pero Nietzsche solo habla del Dios cristiano. El Dios islámico no ha muerto en absoluto. ¿Por qué murió el Dios cristiano? La fe desapareció. Quizás no sea muy original decirlo, pero la explicación científica del mundo ha triunfado sobre la religiosa. Aunque la gente no entienda nada de la explicación científica, sigue creyendo que es correcta. ¿Puede regresar la fe cristiana?, le preguntan los periodistas, ¿o es irreversible? Houellebecq dice, ahora debo tener cuidado de no contradecirme. Para empezar diría que no. Por otro lado, hay países musulmanes donde la religión se ha dessecularizado. La religión ha cobrado nueva fuerza, pero no veo señales evidentes de que el cristianismo pueda resurgir. Y lo digo con pesar, porque no quiero destruir la esperanza de los cristianos. Me gusta el cristianismo. Houellebecq nos cuenta ahora, con su tono discreto, que el Papa lo invitó a participar en un evento de escritores en el Vaticano justo hoy, pero que declinó la invitación porque tenía una cita con nosotros. Unas semanas después de nuestra reunión, el Papa falleció. Estamos muy sorprendidos y le agradecemos su generosidad, pero quizás no parezcamos lo suficientemente impresionados, ya que Houellebecq nos plantea ahora una pregunta muy directa. ¿Creen en Dios? Y se nos pregunta mirándonos con una mirada escrutadora. Es una pregunta bastante personal para un par de intelectuales protestantes de un país donde la fe es algo de lo que no se prefiere presumir. Son daneses, recuerdo. ¿Cuándo se es verdaderamente creyente? Pero al menos uno de nosotros responde con un sí rotundo. Houellebecq dice que él mismo no puede creer en Dios, pero tiene curiosidad por saber si vamos a la iglesia y cómo practicamos nuestra fe. Cuando le decimos que Kierkegaard, al preguntarle por qué era cristiano, simplemente respondió que lo era porque su padre lo era, sonríe. Mira a uno de nosotros que respondió afirmativamente, tienen suerte. Salteo un poquito. A menudo lo describen como misántropo, como nihilista. Dice, son cosas distintas. No quiero decir que sea nihilista, no quiero decir que sea cínico, pero sí quizás un poco misántropo. Hablando de misantropía, a veces te comparan con Schelling. Es un parentesco, ¿lo reconoces? No, no me gusta Schelling. Su estilo y su puntuación son demasiado forzados para mí. Entonces es una comparación superficial. Sí, es superficial. Quienes me comparan con Schelling pueden hacerlo porque creen que yo, al igual que Schelling, fui aplaudido por la izquierda al principio y luego me volví reaccionario. Bueno, puede que tenga que ver con que en la obra de Schelling hay una fuerte empatía y compasión por los pobres y marginados. Ese también es un motivo en la tuya, ¿no? Sí, pero se trata de la escritura y el estilo. Muchos han dicho que la escritura de Schelling se acerca al jazz
Y estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta el jazz, me gusta el rock and roll. Y se ríe. Soy mucho más lírico. No me gustan las múltiples etapas de Céline. No me gusta su ritmo. También es más cínico que yo. Podría decirse así: lo que te impacta en la adolescencia se vuelve crucial para tu desarrollo posterior. Para mí no fue Céline, sino Balzac, Dostoyevsky, Baudelaire. La cumbre de la literatura francesa para mí es Baudelaire. También me gustan todos los que le siguieron: Verlaine, Rimbaud, Lafort. Pero Baudelaire es el más grande. ¿A menudo te sientes incomprendido?, le preguntan los daneses a Houellebecq. No diría eso. Hay muchos en la historia de la literatura que han sido más incomprendidos que yo. Sin embargo, diría que es completamente erróneo describirme como cínico. No es así en absoluto, pero en general no me siento incomprendido. Nos ha llamado la atención que en tus últimas novelas te centres mucho en el amor. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, nunca he cuestionado seriamente la existencia del amor en mis novelas. El amor existe, ya lo escribí en mi primera novela, en Ampliación del campo de batalla, con una cita de Claude Bernard. Dice: pase lo que pase, el amor existe, porque se pueden observar sus efectos. Bueno, pero eso es algo que a menudo se pasa por alto, ¿no? En cualquier caso, es una opinión generalizada que en tus novelas describes un mundo lleno de sexo, pero con poco amor. Nunca he entendido bien por qué la gente piensa que hay tanto sexo en mis libros. No hay más en ellos que en tantos otros libros. Bueno, quizás porque las escenas de sexo son bastante explícitas. Sí, dice, bueno, debe serlo, porque medido en número de páginas, no creo que mis libros contengan más sexo que los de otros. Nos escribió que sus libros deberían leerse cronológicamente porque se entrelazan. ¿Podría explicarnos esta coherencia en la obra? Sí, dice, bueno, uno se fija metas y a veces no las alcanza al principio. También hay que vivir con las cosas de las que uno se arrepiente. Como ya he dicho, por ejemplo, lamento no haber trabajado más con el personaje de Tisserand en Ampliación del campo de batalla. Luego intenté compensarlo con el personaje de Bruno en la novela posterior. De hecho, esto a cuenta propia. Quizás hasta uno podría encontrar, salvo alguna excepción, que prácticamente es siempre el mismo personaje y siempre es algo del propio Houellebecq, ¿no? Los personajes que van apareciendo en sus novelas. Bueno, el Bruno es el de las partículas elementales. Allí, en cambio, no estoy satisfecho con la integración de la poesía. Es decir, no funciona. Así que a veces hay algo con lo que uno está satisfecho, lo que lo obliga a escribir una nueva obra, ¿no? Con lo que uno no está satisfecho y eso lo obliga a escribir una nueva obra. En tus novelas sueles situar la acción en un futuro próximo. ¿Por qué usas esta táctica? Leí mucha ciencia ficción de joven, pero aunque mucho de la ciencia ficción transcurre en un futuro lejano, siempre me ha gustado el futuro cercano. Facilita enfatizar los contrastes y pintar las cosas con colores más simples. Puede sonar extraño, pero así es como me siento. Me permite pintar un cuadro con más contrastes. No soy realmente realista. Escribo con un trasfondo realista, pero con una inclinación hacia el expresionismo. ¿Expresionista? Dice, ¿cómo? Me gusta el contraste entre la luz y la sombra, ese tipo de cosas. O es un error decir que me gusta más. Tengo más talento para ello. Varios de los autores que me gustan escriben con mucha más sutileza y matices. Yo simplemente no puedo escribir así. Cuando dices expresionistas, ¿te refieres al arte? No, pienso sobre todo en el cine. He visto muchas películas expresionistas, me gusta el arte con fuertes contrastes, pero como dije, también me gusta lo contrario. Se trata más de lo que soy capaz de hacer y necesito posiciones claras, colores puros y una luz que los apoye. Necesito personajes positivos y negativos inequívocos. Entonces no es porque quieras escribir así. No, en absoluto. Al contrario, a veces desearía que mis personajes tuvieran más matices. En Dostoyevsky, por ejemplo, tampoco hay moderación en los personajes. Todos están al borde de la locura. Esto también se encuentra en la literatura francesa, pero es menos común. La época que más ha influido en la literatura francesa es Flaubert y el naturalismo. Pero me influyen más personajes extremistas como Dostoyevsky. Lo he leído mucho, sobre todo de joven, y al escritor estadounidense Hubert Selby, a quien también admiro mucho. Bueno, para los que nos escuchan en la radio, entonces yo aquí corto. Esto, recuerden, es creo yo debe ser la última entrevista que se le ha hecho hasta ahora a Houellebecq. La hacen en una revista, la hacen unos periodistas daneses para la revista Information. La traduce Alejo Shapire en su blog. Para los que nos están escuchando y viendo en el canal, quédense porque sigo con lo que sería la última parte. Insisto, prácticamente es una
estoy leyendo la entrevista entera. Le saqué nada más que algunos pedacitos que me parecía que no agregaban demasiado para no hacerla muy, muy extensa. Pero quédense que vamos a seguir. Así que deme un minutito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. Con Dante Palma. Especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Con tiempo para muy poquito, vamos a hacer algunas cosas. Igual algo les voy a contar de lo que anduve leyendo. Pero primero escuchemos juntos el audio del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Estuve leyendo un libro que es como una especie de escándalo bajo. Generó un gran escándalo en Estados Unidos, salió en marzo y acaba de salir en España, traducido al español. Se llama Los Irresponsables y es la historia de una ex empleada. No es el primer caso, hubo otra también bastante famosa, Frances Haugen, en su momento, que había publicado, ella había robado una serie de archivos y documentos que después los hizo públicos a través de un periodista. Bueno, y acá también cuentan como empieza a contar, a revelar secretos de la compañía. De eso les voy a hablar después de que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. El libro se llama Los Irresponsables, lo escribe Sarah Wynne Williams. Ella trabajó durante 7 años en Facebook, entró como un punto de vista muy, muy idealizado. Ella era jovencita, tenía una carrera diplomática, abogada de Nueva Zelanda. Logra convencer no a Zuckerberg directamente, pero digamos, logra vincularse con alguien muy importante de la compañía y les dice: che, les hace falta algo así como diplomacia, necesitan como un departamento de relaciones internacionales porque Facebook es el futuro. Estamos hablando del año 2010. Bueno, finalmente logra convencerlo, entra y empieza a contar ahí todo un montón de detalles. Los digo así rápido. Obviamente queda mal parado Zuckerberg, que es el irresponsable, aunque no el único.
lo presenta como un tipo, primero, muy ignorante, además de absolutamente parco y como inconsciente respecto de, por ejemplo, lo que eran las relaciones con jefes de Estado, alguien que no se quería juntar con los presidentes. Hay una anécdota donde consiguen una entrevista con el presidente de Colombia, con Santos en su momento, y como se la ponen antes del mediodía, él le dice que no, porque él duerme toda la mañana, porque trabaja a la noche, pero bueno, una actitud un poco como bastante infantil. De hecho, ella dice, es como estar en Facebook, es como estar controlando chicos de 14 años con superpoderes. Y después, bueno, un montón de otras revelaciones que en realidad ya habían sido conocidas. Ella se nota que es una chica progre, así que obviamente está enojada porque dice que Trump ganó en 2016 gracias a Facebook, cosa que es falsa, pero bueno, no importa. No menciona lo de Cambridge Analytica, que después se conocería después, pero venía en esa línea. Sí menciona otros casos que fueron trágicos, como lo que fue, como a través de Facebook en Myanmar hubo una limpieza étnica, o también, bueno, sí, acuerdos que hizo Zuckerberg con China y que le abrían la puerta al Partido Comunista de China supuestamente para acceder a todos los datos, incluso reconocimiento facial, a través de Facebook, y Facebook lo hacía simplemente por razones económicas, es decir, porque finalmente el único algoritmo importante en Facebook es el que permite crecer a la compañía, tener más usuarios y que pasen más tiempo mirando ahí las boludeces que uno escribe y poniendo likes, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que anduve leyendo, siento Los Irresponsables. No me parece un libro que revele nada que no sepamos. Me parece bastante narcisista. Digamos, uno termina de leer el libro y sabe más de la autora que del tema, que es lo más interesante, que sería Facebook. A su vez, después, bueno, hay una circunstancia ahí, hay un conflicto que entiendo que es un conflicto judicial, porque ella dice que la echan, pues la terminan echando. Por diferencias ideológicas con sus jefes y también porque había denunciado un acoso de uno de ellos que la compañía había archivado, así que también entonces ataca a la compañía como de tener una doble moral, no solo defienden la justicia social, pero transan con autocracias, y después dicen ser, digamos, defender a las mujeres, por ejemplo, y archivan una causa de acoso. Y salió Facebook ahora con una declaración pública diciendo que eso era mentira, que en realidad ella era una mala empleada, que trabajaba mal, que hacía denuncias falsas. Bueno, así que hay toda una cuestión ahí que a nosotros no nos importa, o que en el libro tampoco está, pero es lo que hace que, por ejemplo, ella ahora no pueda publicitar el libro, o sea que no hay entrevistas de ella publicitando el libro. Obviamente, ¿qué sucedió en ese momento? Automáticamente el libro se transformó en un bestseller, así que estamos todos leyendo el libro. Bueno, esos fenómenos que suceden, pero bueno, hay una controversia ahí acerca de si lo que ella dice, que en muchos casos está confirmado, pero en otros quizás no tanto, bueno, es verdad. Obviamente la empresa sale a decir que no, puso sus abogados. En unos meses veremos hasta dónde escala ese asunto. Pero bueno, hablé de Los Irresponsables. Ya está publicado en español. Sarah Wynne Williams es su autora. Además tengo invitaciones, como suele ocurrir todos los sábados. Gente que nos manda audios porque hace cosas y hace cosas muy lindas. Vamos a escuchar a ver cuál es la invitación del día de hoy. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo, soy Anto Muruaga, acróbata y artista del movimiento. Los quiero invitar al Hacedor de Mundos, un espectáculo de circo, danza y teatro, una propuesta donde no solo van a encontrar acrobacia aérea y virtuosismo, van a ser parte de un cuento de amor que divierte y conmueve a niños y adultos. Junto a mi gran compañero Diego Gómez nos presentamos sábados 19 horas y domingos 16 horas en Club de Trapecistas, Ferrari 252. Un espacio mágico a pasitos del Parque Centenario. Los esperamos. Sin tiempo para nada. Juanjo Agüero produjo. Juana Silva estuvo operando. Dante Palma, quien les habla, es el que estuvo aquí entreteniéndolos, espero, por lo menos durante una hora. Yo los voy a esperar el próximo sábado a la misma hora en el lugar de siempre. ¿Por qué? Porque no estoy solo.